Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver un tema interesante que tiene relación con los dos temas que hemos venido viendo en el curso de anatomía, como lo fue el sistema muscular y el sistema óseo. Ahora vamos a ver artrología. Entonces, con este tema vamos a completar lo que es el mecanismo de locomoción del ser humano para conocer cómo es la estructura anatómica. Nuestros créditos, Universidad Mariano Galvez, en modo virtual en este semestre para ustedes, y su servidor Gamaliel Hernández, el docente de este curso. Bueno, antes de empezar con el tema, pues hacer una pequeña meditación en relación a la situación que actualmente vivimos con el coronavirus. Sabemos que estamos pasando momentos que algunas personas consideran que ya está calmado el asunto, pero no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en relación a eso. Siempre recordando que los signos claves para poder decir si yo estoy con coronavirus, tendríamos que pensar en fiebre, en tos seca, dificultad para respirar. En muchas ocasiones tenemos con esto de la tos seca trae el dolor de garganta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar alertas con esa situación, ¿verdad? No dejar pasar ni un momento que esta cuestión se nos complique, mucho menos llegar hasta este punto, ¿verdad? Que empecemos con dificultad respiratoria y en el hogar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. También es hora, por favor, de que pidamos a nuestro Dios la protección por nosotros, por nuestros seres queridos y por todas las personas que hoy por hoy están sufriendo y combatiendo contra esta enfermedad. Entonces la oración tiene poder y siempre les dejo el recordatorio para que todos nosotros en nuestro hogar tengamos ese momento de oración por las personas que están sufriendo en carne viva esta pandemia. Bueno, entramos a artrología. Entonces, decimos que la artrología es la parte de la anatomía que va a estudiar las articulaciones. Esta ciencia también es llamada sindesmología, o sea que artrología también la vamos a conocer como sindesmología. Los huesos forman la parte anatómica pasiva, decíamos en ocasiones anteriores, del sistema locomotor. Aquel es el que le da la estructura a nuestro cuerpo, mientras que los músculos son los que actúan en forma más activa, o sea, le dan forma a nuestro cuerpo y también se insertan a los huesos para poder facilitar la locomoción. Pero hay una parte bien importante que es este vínculo entre huesos y músculos, ya que ese vínculo va a formar el sistema articular que vamos a ver en esta oportunidad, el cual interviene en la unión de diversas estructuras a través de las articulaciones. Entonces, en la unión de cualquier hueso, o sea, imagínense cuántos huesos tenemos, son 206 huesos. En la unión de cualquier estructura ósea, vamos a encontrar entonces un tipo de articulación. Ya se imaginarán cuántas hay. El hombre es un ser articular, cuyos diferentes segmentos pueden moverse, unos con relación a otros, en virtud de la presencia de las articulaciones que permiten nuestro desplazamiento y movimiento en conjunto. Nosotros al caminar movemos extremidades inferiores, movemos extremidades superiores, vamos moviendo cabeza, entonces todo es un conjunto. En muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta o no nos percatamos de ese tipo de movimientos que nosotros normalmente hacemos. Vean esta imagen interesante. Nosotros nos vemos de esta forma, sin piel. Tenemos aquí tendones, músculos, membranas, articulaciones en diferentes posturas. Si así fuera, bueno, así es un beso actual, ¿verdad? Pero imagínense que así nos viéramos, bueno, nos enamoraríamos de todos modos, ¿verdad? Bueno, se denomina articulación al grupo de tejidos que unen dos o más huesos por sus extremos o por las partes laterales, ya sea para mantenerlos fijos, para realizarles algún movimiento reducido o algún movimiento más amplio, ¿ya? Entonces vaya viendo cuál es el tipo de articulación, cómo es la forma en que se presenta. Existen las que tienen una gran amplitud de movimiento, por ejemplo,
hombro o coxofemoral, que es aquí en la cadera, pero ¿cómo así que tiene amplitud de movimiento? Veamos el hombro, veamos el movimiento que estamos dando, tiene una amplitud de movimiento. Otros cuyos movimientos son restringidos, son semimóviles. Por ejemplo, la sínfisis púbica. Ya vamos a ver una imagen ahí adelante. Y por último, las que carecen de movimiento. Por ejemplo, las articulaciones que unen los huesos del cráneo. Imagínense que se moviera igual que el codo, como anduviéramos, ¿verdad? Fuéramos algo extraños. Aquí tenemos la imagen entonces de la articulación del hombro. Usted podrá ver esa rotación que se hace, pero vea la estructura anatómica, cómo se observa. También tenemos, nos mencionaba la semimóvil y decíamos que estaba ahí la sínfisis del pubis. Y tenemos aquí la caja pélvica y hay una unión entre estos huesos que es un ligamento que está en medio, ¿ya? Que le permite cierta movilidad a esta estructura ósea, le sirve como amortiguador. Vamos a ver más adelante otra función que tiene muy importante este ligamento. Y también mencionamos aquellas que no tienen nada de movimiento, ¿ya? Son inmóviles. Y son esas articulaciones muy plásticas o muy fáciles de ubicar, como lo son en los huesos del cráneo, ¿ya? Unen, pero no se mueven. Usted toca la cabeza y no se mueve, ¿verdad? Está fijo. ¿Por qué? Porque necesitamos formar una caja craneana para proteger el cerebro, entonces tiene que estar fija. Ahí eso también se llama articulación. Entonces, de acuerdo al grado de movilidad, las articulaciones las vamos a reconocer como articulaciones inmóviles, ¿ya? Las que no se mueven, semi-inmóviles, las que tienen un poquito de movimiento, y móviles, las que tienen una amplitud de movimiento. Entonces, desde el punto de vista anatómico, o sea, la estructura, las articulaciones fibrosas, vea usted, las fibrosas las vamos a ubicar como las articulaciones inmóviles. Entonces me lleva a pensar que una articulación, por ejemplo la del cráneo, la que une los huesos del cráneo, es de tejido fibroso, por lo tanto es una articulación inmóvil. Ahora veamos, las semi-inmóviles, aquella que dijimos por ejemplo en la caja pélvica, estas están hechas de cartílago y por lo tanto anatómicamente vamos a conocerlas como articulaciones cartilaginosas. Y también tenemos las articulaciones móviles, que son las sinoviales, son las que tienen mucho movimiento. Entonces recordando, anatómicamente las vamos a encontrar según su tejido, según su estructura, como articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Tenemos tres tipos de articulaciones en orden anatómico, según su estructura. Dentro de la clasificación fisiológica, ahora la segunda función, vamos a encontrar otro nombre que va siempre en la misma tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, las que carecen de movilidad, ¿cuáles decíamos? Eran las inmóviles, que eran de tejido fibroso, pero según fisiológicamente las vamos a conocer como sinartrosis. Sinartrosis. Las de poca movilidad, la que habíamos dicho, por ejemplo, la que está ahí en la sínfisis del pubis, la vamos a conocer como anfiartrosis, las de poca movilidad. Y las de movilidad amplia, vamos a decir, diartrosis, ¿ya? Entonces, veamos, hay tres tipos, entonces, o tres formas de poder ubicar la clasificación de las articulaciones. Tenemos inmóviles, semimóviles y móviles. En ese mismo orden respectivo, según anatómicamente, tenemos fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y según funcionalmente tenemos, aquí están los nombres, sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Esos nombres son un poco más confusos, ¿no? Pero podemos usar una mnemotécnica, por ejemplo, sinartrosis, usemos la mnemotécnica sin movimiento. Las zonas inmóviles y zonas fibrosas. Sin artrosis, o sea, no hay movimiento. Anfiartrosis, podríamos nosotros usar la mnemotécnica, decir algún tipo de movimiento. Entonces, algún tipo de movimiento, podríamos decir las semimóviles, que están hechas de tejido cartilaginoso. Y la diartrosis, podríamos decir demasiado movimiento. Diartrosis me da como demasiado movimiento. Entonces podemos decir que esas son las móviles, las que están anatómicamente, que se le conocen como sinoviales, son diartrosis. Así se nos podría poder
como combinar los tres tipos de clasificaciones, que realmente es lo mismo, ¿no? Ya usted se dio cuenta, ¿verdad? Solo cambia por el nombre según función, según estructura y según cómo es que es el tipo de movimiento. Entonces, hagamos un resumen. Las inmóviles son fibrosas y se llaman sinartrosis. Las semi-inmóviles son cartilaginosas y se llaman, aquí dice, anfiartrosis, la de algún movimiento. Y las móviles, podríamos llamarlas, son las sinoviales y las diartrosis. Así es como vamos a estructurar ya nuestro mapa conceptual ahí para que se nos queden los nombres. Entonces, veamos, aquí hay un cuadrito y este cuadrito nos va a ayudar a poder comprender un poquito más. Segunda movilidad, si no hay nada de movilidad, fisiológicamente se llaman sinartrosis, o sea, sin movimiento. Y en la clasificación anatómica son fibrosas. Si hay más o menos movilidad, ¿ya? Vamos a decirles que son anfiartrosis. Anfiartrosis, o sea que son cartilaginosas, son más o menos movibles. Y si hay una movilidad positiva, o sea, mucha movilidad, son diartrosis y son sinoviales según la anatomía. Continuando, entonces aquí tenemos ya otra clasificación, ampliamos más la clasificación y decimos entonces, esta clasificación, si se da cuenta, es funcional, ¿ya? Esta clasificación de articulación funcional dice que la sinartrosis, aquellas que son fibrosas, también se dividen en tres. Hay suturas, hay sindesmosis, hay gonfosis. Las anfiartrosis, que son semi-inmóviles, las conocemos como sincondrosis y sínfisis. Y las diartrosis, que tienen amplio movimiento o tienen un movimiento, algunos no tan amplio, pero sí tienen movimiento, ahí vamos a encontrar la senartrosis, encaje recíproco, las condilias, las trócleas, los trocoides y las artroides. ¿Ya? Vamos a tener que hacer repaso de los nombres para que se nos vaya quedando en qué consiste cada tipo de articulación, porque es según su forma y según la función que tenga, para que se nos quede qué tipo de estructura es. Entonces vamos a entrarle a la sinartrosis. Las sinartrosis, ¿cuáles son? Son aquellas articulaciones inmóviles. Dentro de ellas dice que, estas dice que son las que carecen de movilidad y las uniones entre los huesos es por medio de tejido ¿qué? Tejido fibroso. Habíamos dicho que era tejido fibroso. Las que son sinartrosis. De acuerdo al tipo de tejido fibroso que se interpone entre los extremos de los huesos o de las articulaciones, se van a diferenciar tres tipos de sinartrosis. Están las suturas, están las sindesmosis y están las gonfosis. Ya lo habíamos mencionado en el cuadro anterior. Solo recuérdese. Dentro de las sinartrosis hay tres. ¿Cuáles? Suturas, sindesmosis y gonfosis. Vamos a ver la sutura, ya la vimos en el ejemplo inicial. Y la sutura es aquel tipo de articulación que va a unir o que se encuentra entre los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Ahí es donde están estas articulaciones que son inmóviles, que son hechas de tejido fibroso. Entonces, veamos ahí, según la configuración de la superficie, se clasifica en. Todavía así las suturas las vamos a clasificar según que esté uniendo o según la forma del hueso que una. Veamos cómo se clasifica. En primer lugar está la sutura plana. Cuando hablamos de sutura plana es que es armónica, o sea, está plano el asunto. La superficie de un hueso está plano y el otro también. Entonces se unen. Ahí hay una articulación fibrosa que es plana o armónica. En ella se ponen en contacto dos superficies planas y lineales. Y el ejemplo claro para esta articulación son los huesos propios de la nariz. Vean ustedes ahí el huesito. ¿Y dónde estaría ubicada la articulación armónica o la plana? Aquí está, miren. Esa unión, ¿por qué? Porque son dos huesos, pero que se van a unir en una forma lineal y en una forma plana. O sea que entonces la articulación que se encuentra en medio es una articulación fibrosa que es plana y lineal. También vamos a encontrar la sutura escamosa. Oiga bien, sutura escamosa. ¿Esa dónde va a estar? Allá en el cráneo, porque estamos hablando de suturas. Pero le agregamos su apellido, que es escamoso. Entonces dice que las superficies en contacto están talladas como bisel. Y ahí encontramos entonces la unión de los huesos temporal y parietal, ¿ya? Temporal y parietal,
Aquí está ese tipo de articulación y ahí es donde vamos a encontrar la sutura biselada o la sutura escamosa, que vamos a ver que parecen biseles, o sea, parecen puntas, parecen escamas filudas, ¿ya? Entonces, según la forma del hueso de la unión, es por eso que se le llama así, de esta forma, que son escamosas. La sutura dentada, oiga bien, sutura, también va a estar en uno de los huesos del cráneo y presenta engranamientos o dentelladuras. Y cuando hablamos de dentelladuras es como que estuviéramos hablando como tipo de forma de diente. ¿Dónde se encuentra este tipo de sutura? Está en la sutura coronal. ¿Y dónde está esa? La sutura coronal es esta, la que une el hueso frontal con los dos parietales, ¿ya? Y los dos parietales también muestra este tipo de sutura. Y los dos parietales en unión con el occipital de igual forma muestran una sutura dentada. Miren ustedes la forma de engranajes, forma como de engranajes de dientes, son formas dentadas, ¿verdad? Como forma de dientes. Entonces ahí encontramos entonces este tipo de sutura. Vea usted bien la forma, se identifica y esta es la articulación coronal, ¿ya? Cuando uno nace, esto está separado y aquí es donde uno encuentra la fontanela o allá en el mercado le dicen la mollera, ¿va? Entonces es cuando estos huesos todavía no se han unido y aquí está separado. Ya cuando se logran unir forman este tipo de sutura. También tenemos la esquilindesis. Ese es otro tipo de sutura de este tipo, de artrosis. Es una superficie en forma de cresta. Se articula con una ranura. Y básicamente este tipo de articulación la vamos a encontrar entre la unión del vómer y el esfenoides. Y esos son huesos de la cara, ¿se acuerdan, verdad? Entonces veamos. Acá está el hueso vómer, ¿ya? Es esto verdadito que está acá. Y allá arriba, todo esto que está aquí es el esfenoides. ¿Se recuerda este hueso? Entonces, es la unión del hueso vómer con el esfenoides. Ahí en medio vamos a encontrar este tipo de estructura esquilindesis. Veamos la otra imagen, ¿ya? Aquí es como se encuentra el hueso vómer y veamos cómo es la forma. Y que aquí tiene una como ranura, ¿ya? Una ranura, que esa es la que va a permitir unirse con el esfenoides. Ahora veamos la unión. Veamos pues, aquí está la ranura que arma, ¿qué cosa? El esfenoides, el pico del esfenoides que sería el pico del esfenoides. Y se une el vómer ahí, entonces como que encaja. Pero en medio de esta estructura anatómica ósea, aquí está, miren ustedes, la articulación. Por la forma, por la estructura de donde se encuentra a este tipo de articulación le vamos a llamar esquindilesis. Bueno, la sindesmosis es otra clasificación de la sinartrosis, ¿verdad? Aquellas que no tienen movimiento. Entonces, ¿qué encontramos en esta clasificación de sindesmosis? Dice que los huesos se encuentran unidos por fibras de mayor longitud. Por ejemplo, tenemos las membranas interóseas o ligamentos, lo que permiten una movilidad más amplia, pero no es que en sí la articulación permita el movimiento, sino va a facilitar el movimiento de los huesos, pero en sí la articulación no se mueve. Entonces veamos la primera, tenemos la membrana interósea. Los huesos están unidos por una capa de tejido conectivo. Tenemos un ejemplo claro de ello, la membrana interósea radiocubital. Veamos la imagen. Aquí en medio de los huesos del radio y del cúbito, ven ustedes, ahí hay una membrana. Esa membrana es la membrana interósea, pero va a formar lo que es la articulación, es la sindesmosis, que no tiene movilidad. Básicamente lo único que permite es, o facilita, es el movimiento de los huesos al momento de rotar. Pero en sí la membrana no es que se mueve, solo facilita o cuida ese movimiento. También tenemos el ligamento. Los huesos están unidos por una banda de tejido fibroso, que es un ligamento de tobillo. O sea, es igual que la otra, facilita el movimiento, pero en sí el ligamento no es el que se mueve, le da la resistencia, ¿verdad? Porque si no tuviera eso, el pie se nos iría, entonces tiene que darle fuerza y por eso es que de poca movilidad tanto el ligamento. ¿Por qué? Porque permite unir huesos, ¿verdad? Para poder apoyar el movimiento, pero no tiene movilidad.
da esa resistencia. También tenemos en esta clasificación la gonfosis, ¿ya? La gonfosis también es una articulación que no tiene movimiento. Entra en la clasificación de la sinartrosis. Esta gonfosis dice que es una prolongación en una forma de clavija o de estaca o de espina, ¿verdad? Que se introduce en un hueco, en un orificio o un alveolo, ¿verdad? Y es mantenida su posición por fibras cortas. Ejemplo de ello tenemos la raíz, que es la raíz del diente, que se une con el alveolo. En medio de ellos dos aparece esta gonfosis, si veamos la imagen. Imagínense que esta articulación fuera movible y nuestros dientes anduvieran todos sueltos, ¿verdad? Y nuestros dientes están bien macizos. ¿Por qué? Porque tienen esta articulación llamada gonfosis, que no es móvil y que permite también como un tipo de amortiguamiento entre el hueso y la raíz del diente. ¿Ok? Bueno, dejamos de ver las articulaciones móviles y ahora pasamos a ver las anfiartrosis, aquellas que tienen poco movimiento. Bueno, dentro de las anfiartrosis que tienen de movimiento, encontramos que es un tipo de articulaciones que se producen movimientos limitados, donde los huesos se unen a través de tejido cartilaginoso, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Las superficies articulares dicen que son cóncavas o planas, según sea el tipo de cartílago que va a unir. Las anfiartrosis también se dividen en dos grupos. Eso se divide en sincondrosis y sínfisis. Y veamos, ya habíamos hablado una de ellas. Pero ¿dónde están las sincondrosis? Veamos. Las sincondrosis las vamos a encontrar que son articulaciones temporarias, ¿ya? Propias de los huesos en desarrollo. O sea que cuando hay un niño, un adolescente, él va a tener este tipo de articulaciones, las sincondrosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que son temporarias. Cuando el hueso ya termina su desarrollo, su alargamiento, se osifica, entonces va a desaparecer este tipo de articulación. Pero mientras esté en proceso de desarrollo, entonces aparece esta articulación llamada sincondrosis, que está formada por tejido cartilaginoso hialino, que este es un material blando y transparente. ¿Dónde lo encontramos o dónde lo vemos anatómicamente? Es en el hueso, ¿verdad? Y más en todo en los huesos largos. A medida que se completa el crecimiento de la persona, el hueso entonces colabora a que esta unión sea más firme hasta que se convierte ya sin movilidad. Pero mientras tanto hay una ley de movilidad cuando está en crecimiento. ¿Por qué? Porque permite ese estiramiento. Veamos son ejemplos de sincondrosis las placas de crecimiento de los huesos largos en la unión de la epífisis y de la diáfisis. En medio de ellas dos está la metáfisis. La metáfisis, que es la que presenta esta bondad de poderse estirar, de poder presentar este tipo de articulación. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué huesos? Está en el fémur, en el húmero, en la tibia, en el radio, entre otros. Una vez sean huesos largos. Veamos la imagen aquí. Tenemos acá la parte distal del hueso. Entonces encontramos ahí que esta sería la epífisis. Y acá está la diáfisis, que está más en cercanía a la médula ósea. Pero en medio de estos dos aparece la metáfisis, que sería esta parte de acá, que es aquel cartilaginoso que es hialino, que es transparente, que va a permitir que el hueso se alargue. Una vez el hueso termina su crecimiento, este tipo de cartílago se va a osificar y se sella. Entonces ya pasa a ser móvil, o ya pasa a ser más que no una articulación, sino ya pasa a ser hueso. Pero mientras eso ocurre es una sincondrosis. Las articulaciones esternocostales también son sincondrosis, pero no llegan a osificarse con el desarrollo, ya que se mantienen de por vida. Este tipo de articulación sí se mantiene. ¿Por qué no se osifican? A ver, ¿por qué creen ustedes? A ver, ¿cuál es la función de este tipo de articulaciones esternocostales? O sea, sería del esternón con las costillas. ¿Por qué no se osifica? Porque esto permite que cuando usted respire profundo, que se expanda la caja torácica. Imagínense si esto se osificara, entonces nos quedaríamos respirando corto, ¿verdad? Entonces por eso es que este tipo de articulación sí es permanente, se mantiene de por vida en esta área. Entonces vemos aquí la imagen, ¿verdad? Tenemos el esternón, tenemos las costillas que se unen a él, y aquí está este tipo de articulación, la articulación esternocostal, ¿ya?
que es una sincondrosis. ¿Por qué? Porque tiene leve movimiento. Tampoco se mueve tanto, ¿verdad? Ya imagínense, ¿verdad? Tiene leve movimiento para poder facilitar la expansión de la caja torácica. Por último tenemos la sínfisis, que sería la B, ¿ya? Y ayer habíamos observado cuando empezamos la clase que estas articulaciones se encuentran en la unión de los huesos, que está dada por un tejido fibrocartilaginoso, ¿ya? Que va a permitir un leve movimiento. A diferencia de la sincondrosis, las sínfisis son permanentes, no se va a osificar. Entonces, un ejemplo es la sínfisis púbica, y es decir, la unión de ambos huesos coxales en la parte ventral. Y veamos la imagen, ¿ya? Mire, aquí encontraríamos la sínfisis púbica, pero cuando hablamos de sínfisis púbica me estoy refiriendo a la articulación, ¿ya? Que une el isquion derecho con el isquion izquierdo, que básicamente va a servir como amortiguamiento de la caja pélvica, pero tiene una función importante en la mujer, y cuando se da el trabajo de parto es la que permite que esta pueda expandirse y pueda expulsar al producto, ¿no? Entonces imagínense, ¿por qué creen que les va a doler a las damas, verdad? ¿Por qué? Porque es mover una articulación, expandirla, a la que no tiene movilidad. Ya se imaginan ustedes qué dolor va a causar. Bueno, ya vimos entonces las sinartrosis y las anfiartrosis. Ahora vamos a pasar a las diartrosis, que dijimos cómo se llama anatómicamente, sinoviales. ¿Y por qué eran diartrosis y sinoviales? Porque tenían movilidad. Y ahí vamos a encontrar todo este tipo de articulaciones, y vamos a entrar entonces a estudiarlas. Entonces, las diartrosis son las articulaciones que poseen una cavidad sinovial, ¿ya? Tienen una cavidad, son muy móviles y particularmente interesantes por su complejidad anatómica y su diversidad funcional. Vea usted, sí es bastante complejas. En general, la diartrosis une dos huesos largos entre sí. Por ejemplo, el húmero con el radio, el fémur con la tibia, y conectan las extremidades superiores e inferiores con el esqueleto axial. Por eso es que son importantes. Vamos a ver la anatomía de la diartrosis. Desde el punto de vista anatómico, la diartrosis son articulaciones sinoviales, ya lo habíamos mencionado, con estructuras propias, que no están ni en la sinartrosis ni en las anfiartrosis. Estas son específicas para este tipo de articulaciones. Las diartrosis están formadas por los siguientes componentes. Ya la mayoría de este tipo de articulaciones va a tener cartílago articular, va a tener cápsula articular, va a tener cavidad articular, meniscos, ligamentos y estructuras intraarticulares. Vea todos los componentes que tiene. Entonces veamos, cuando hablamos de cartílago articular, vamos a hablar de las superficies articulares, que son las zonas de contacto entre los huesos, ¿ya? Que se van a articular entre sí, con el fin de evitar roces de hueso contra hueso. Entonces cada uno de ellos va a tener un cartílago tipo hialino y fibroso, según sea la ubicación de la articulación que se interpone entre ambas superficies óseas. Veamos ahí en la imagen, ¿dónde está la cápsula del cartílago articular? Vemos que es lo que forra, por decirlo así, o cubre la cabeza, en este ejemplo, la cabeza femoral. Ahí vamos a encontrar el cartílago articular. Otra estructura que tiene la cápsula articular, y esta es una importante estructura de tejido fibrocartilaginoso que va a unir a los huesos y se inserta en los bordes de las superficies articulares. Tienen dos capas, una externa y una interna. La capa externa es dura, es gruesa y fibrosa, y se continúa con el periósteo de cada hueso. ¿Ya? Es como que puedas darle como continuidad con el periósteo hacia esta capa externa de la cápsula articular. La capa interna, o sea, aquí está lo externo, o sea, lo que está del otro lado, que está internamente, es la membrana sinovial, ¿ya? Está cubierta con esa membrana sinovial, que es delgada y conforma la cavidad articular.
produce un líquido especial, un líquido llamado synovia o líquido sinovial, ¿ya? Que es una sustancia amarillenta y viscosa, darle ese amortiguamiento que se necesita. Y proporcionar también nutrientes al cartílago articular. Además, el líquido sinovial contiene células que fagocitan los desechos de la articulación y de los microorganismos que en determinado momento puedan aparecer por ahí. Entonces vea usted la función de la membrana interna, que sería entonces la membrana sinovial, que es la que va a producir ese líquido. ¿Para qué sirve el líquido sinovial? Si usted, por ejemplo, las bisagras de su puerta ya una está rechinando, ¿qué es lo que hace usted? Echarle aceite y ya cierra y abre bien la puerta. Entonces, similar es el líquido sinovial, ¿ya? Va a lubricar lo que es la articulación sinovial. La cápsula articular está reforzada por varios ligamentos y tendones que se insertan en ella, dándole la firmeza a la diartrosis. Imagínense que tiene que hacer este movimiento de rodilla, tiene que tener una buena cápsula, pero tiene que estar bien reforzado con los ligamentos. Veamos aquí entonces, tenemos aquí, vamos a regresar al húmero, ¿no? Al húmero. En la unión del omóplato con el húmero va a aparecer la cápsula articular, o sea, que es la que va a rodear o forma esa cápsula para que la articulación podamos mover. Entonces decíamos que hay una capa externa, que la capa externa va a ser fibrosa, va a ser densa, le va a dar seguridad y estabilidad a la articulación. Pero del otro lado, o sea, internamente a esta va a aparecer la membrana sinovial. Veamos esta otra imagen. Aquí vemos la cápsula, ¿no? Aquí está, que cubre toda la diartrosis, ¿no? Entonces la membrana externa o la capa externa es dura, que va a proteger. Y en la capa interna encuentra usted esa línea amarilla. Esa línea amarilla sería la membrana sinovial. Esa membrana sinovial que dijimos que producía líquido sinovial que está colocado dentro de esta cápsula, ¿no? De la cápsula articular. ¿Para qué me sirve el líquido sinovial? Para darle amortiguamiento y para que pueda estar lubricado. La cavidad articular es el espacio existente entre los huesos de la articulación y la cápsula articular. La cavidad articular contiene líquido sinovial y la habíamos visto en la imagen anterior, ¿ya? Aquí tenemos la diartrosis, ¿no? Tenemos aquí la capa externa y la capa interna, que sería la membrana sinovial. Y la membrana sinovial da este líquido que en esta imagen es de color verde, ¿verdad? Que sería el líquido sinovial. Pero ¿dónde está la cavidad articular? La cavidad articular la llena el líquido sinovial. Todo esa parte que está ahí formaría la cavidad articular, que va a estar lleno de líquido sinovial. ¿Ya? Eso es lo que forma la cavidad. También tenemos a los meniscos. Los meniscos son discos de tejido fibrocartilaginoso que dividen parcial o totalmente la cavidad articular. Los meniscos se ubican en algunas diartrosis, como en las articulaciones de la rodilla, en la esternoclavicular y en la temporomandibular. ¿Cuál es su función? Proteger la superficie articular y también facilitar los movimientos y absorber esos impactos que soporta la articulación. Por ejemplo, si aquí me pongo a saltar cuerda, son los meniscos que ayudan a soportar cada salto, ¿verdad? A amortiguar ese golpe. En la imagen aquí está la rodilla y aquí encontramos a los meniscos. Miren, sería esta estructura que estamos aquí viendo, serían los meniscos que van a ayudar a esa resistencia o a ese amortiguamiento de los golpes. Aquí hay otra vista, que está el menisco, que también va a servir de amortiguamiento entre los cóndilos del hueso fémur y la tibia, la cabeza tibial. Vea usted la función que también tiene. Aparte del menisco, ¿qué más va a haber ahí? ¿Qué más dijimos? Esta es la cápsula, va a haber líquido sinovial. Ahora hablemos de los ligamentos. Los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso que unen los huesos de una articulación entre sí. Según sea la ubicación que tengan respecto de la articulación, se van a denominar colaterales, se van a denominar dorsales, intra y extra capsulares,
cruzados, etcétera. Según cómo se presenten, así le vamos a colocar el nombre. Por ejemplo, los ligamentos que envuelven a la diartrosis se llaman ligamentos anulares, son los que envuelven. Entonces veamos aquí la imagen. Los ligamentos que envuelven, como dijimos, son estos ligamentos. ¿Cómo dijimos que se llamaban? ¿No se recuerdan? Se llaman ligamentos anulares. ¿Por qué? Porque cubren toda la diartrosis. Aquí encontramos entonces que dentro de la rodilla vamos a encontrar ligamentos cruzados. ¿Ya? ¿Por qué son cruzados? Para que permita que nosotros podamos hacer este tipo de movimiento en la rodilla, ¿ya? Y que no se nos vayan, que mantengan la estabilidad. También tiene los ligamentos colaterales, el ligamento rotuliano. Entonces decimos que son esas bandas que sirven para poderle dar estabilidad a una articulación. Veamos ahí los ligamentos cruzados, otra vista. Acá están los meniscos, usted se da cuenta, y aquí hay un ligamento colateral. Bueno, veamos ahora la fisiología de la diartrosis. Vamos a adelantarnos un poquito para el curso de mañana, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar a hablarlo en este curso. ¿Cómo es la función de la diartrosis? Veamos. Dice que la facultad que tiene la diartrosis de realizar distintos tipos de movimientos en varias direcciones está dada por la forma que adopten las superficies articulares de cada hueso. En base a ello, entonces las diartrosis se clasifican de la siguiente forma. Veamos cómo se clasifican. Aquí tenemos los números raros, ¿verdad? Tenemos las artrolias, que van a ser diartrosis planas, trocoideas, que van a ser en forma de pivote, gínlimos, que en forma de bisagra, enartrosis, que es una esfera y una cavidad, y ahí entra, por ejemplo, la del fémur, es una esfera y una cavidad. Las condiloideas, que van a ser estructuras que tienen cóndilos, el encaje recíproco, que tiene una parecida a una silla de montar. Empecemos con las artrolias. Las artrolias, este tipo de artrosis son superficies articulares opuestas, son algo planas, con las cuales se producen movimientos débiles de deslizamiento. Son ejemplos de artrolia en las articulaciones entre los huesos del carpo, ¿verdad? Las intercarpianas, y entre los huesos del tarso, intertarsianas. ¿Por qué? Miren, estas son, usted va a decir, pues estas no se ven, bien tienen un leve movimiento, ¿ya? Y por eso es que entran en esta clasificación, como les dijera yo, como de deslizamiento. Cuando uno va corriendo, esos huesos, para cuando uno da esos movimientos, permiten hacer este tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, para que no se lastimen o que mantengamos la estabilidad del cuerpo, del paso. También están las trocoideas. ¿Y esas cuáles son? Las trocoideas dice que esta articulación, el movimiento es giratorio, es de rotación, y se produce cuando una superficie con forma arqueada gira sobre un eje como un pivote. ¿Y qué es un pivote? Pues vamos a decir que es un tipo de rotación de esta forma, ¿no? Eso vamos a llamar un pivote. Y ahí vemos entonces este tipo de articulación. Tenemos la imagen, este es un pivote que va a simular una articulación trocoidea. ¿Dónde vamos a encontrar esta? Dice que la articulación atlantoaxial, ¿ya? Que es la vértebra atlas, que es la primera vértebra cervical con el axis o segunda cervical, estas arman una diartrosis tipo trocoidea, donde el atlas hace que gire sobre el axis, permitiendo los movimientos de la cabeza. Habíamos dicho que se conectaba con el hueso occipital y ahí hacían este tipo de movimiento, que es tipo de movimiento como pivote, ¿no? Entonces por eso es que ya se toma este nombre, como trocoidea. Entonces veamos la imagen ahí, vemos cómo es que está aquí la imagen del pivote y vean ustedes cómo es que se unen estas dos vértebras y necesitan una estructura anatómica así para que pueda girar, y es por eso que nosotros damos este tipo de movimiento. La articulación radiocubital es otro ejemplo de diartrosis trocoidea, que permite efectuar los movimientos de supinación y pronación. Veamos ahí, ahora está la imagen, ahí está. ¿Ya? Vean ustedes cómo se da esta articulación radiocubital proximal. ¿Ya? Da este tipo de, esta es la estructura y da un tipo para que nosotros podamos hacer este tipo de rotación.
¿verdad? Por eso es que permite, ¿y por qué da la forma? Miren cómo está la forma en la articulación, ahí permite que este huesito se conecte y da esa forma, ¿verdad? De pivote. Tenemos la tercera, que serían los gíngulimos. ¿Y ese tipo de articulación cuál es? Los gíngulimos dice que también llamadas trocleares, por eso en algún momento decían trocleas. Los gíngulimos, también llamados trocleares, están en estas articulaciones. Una de las superficies óseas tiene una forma de como de carretel, adaptándose a la otra en una forma cóncava. Esta particularidad permite movimientos de flexión y extensión de manera de bisagra. Entonces veamos, son ejemplos de este tipo de articulaciones: el codo, la rodilla, el tobillo, las interfalángicas. Y veamos entonces cómo es la forma. Vean ustedes cómo es que se forma, como bisagra, ¿no? Y permite ese movimiento. Entonces son ejemplos la rodilla, el codo, las interfalángicas, ¿ya? Porque tienen ese tipo de movimiento. También están las enartrosis, y las enartrosis, ¿y esa cuál le va a decir usted? Esta articulación hace posible realizar movimientos en muchas direcciones, ¿vea? O sea, que es una de las más complejas. Uno de los extremos del hueso es esférico, tiene cabeza, y se adapta a una depresión o una cavidad del otro extremo óseo. Entonces aquí llegamos a la enartrosis, que es una de las principales, por decirlo así. Por ejemplo, la cabeza femoral, que se une a la cadera, tiene una esfera, tiene una cabeza y se une en una esfera para poder dar ese tipo de movimiento, ¿ya? Veamos, dice que de esta forma se ejerce el movimiento de flexión, ¿ya? Extensión, rotación, circunducción, aducción y abducción. Este tipo de articulación nos permite todo este montón de movimientos. ¿Cómo se llama? Dijimos, eran las articulaciones enartrosis, que pertenecen a la variante ¿qué? De artrosis. Entonces vean ustedes, decimos que las enartrosis tienen una cabeza y tienen una esfera donde va a incorporarse y va a permitir este tipo de movimiento, ¿no? Cualquier tipo de movimientos con las extremidades. Y actúa de esta forma también, ¿verdad? Y mecánicamente esa es su función, poder dar la facilidad de cualquier tipo de movimiento. También tenemos la articulación condiloidea, condiloidea. Entonces veamos cuál es esa. Esta articulación dice que uno de los huesos, uno de los extremos del hueso es convexo, o sea, forma un cóndilo, articulándose con la superficie algo cóncava del otro extremo óseo, lo que permite movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción. Vea usted entonces cómo es que se da esta parte. Las articulaciones temporomandibular, este sería un ejemplo de este tipo de articulaciones. También la atlanto-occipital sería la cabeza con el cuello, son condiloideas también, porque permite ese movimiento. Entonces veamos acá. La articulación temporomandibular, esto es lo que le decimos nosotros cóndilo, ¿miren? Y aquí está la articulación que entra a este lugar, que permite hacer un momento de extensión y flexión, ¿verdad? Para poder que la mandíbula pueda moverse. Entonces aquí estaría este tipo de articulación. También vimos acá la unión entre el hueso occipital con la primera vértebra, hace este tipo de movimiento también. Tenemos el encaje recíproco, en el inciso F. ¿Cuál es esa? Dice que esas son superficies articulares que en un extremo son convexas y perpendicularmente la restante superficie articular es cóncava, o sea, como por ese encaje, porque encajan cabal, ¿verdad? Imitando la posición de un jinete sobre un caballo. Entonces imagínese usted cómo es esa imagen y la articulación pues toma esa descripción. Entonces, por esta razón se le llama también articulación de la silla de montar, el encaje recíproco. Posee varios movimientos, menos el de rotación, ese sí no lo puede hacer. Y ahí estaría ese tipo de articulación, tomando esta forma, ¿no? De encaje recíproco o de silla de montar. ¿Dónde encontramos esa? Por ejemplo, la articulación externo-clavicular sería un ejemplo de este tipo de articulación. La del carpo, metacarpiana, del dedo 1 pulgar, son ejemplos también de este tipo de articulación. ¿Dónde está la silla de montar acá?
miren aquí, la esternoclavicular. Aquí se forma este tipo de articulación. También decíamos en el carpo, ¿verdad? Donde se hacía este tipo de articulación, como hacía de montar. Podemos ver aquí cómo arma esta articulación, también en esta parte como hacía de montar, pero también cada una de ellas, como los huesos no son todos iguales, entonces arman este tipo de articulación que hacía de montar. Entonces aquí tenemos el resumen y nuevamente vamos a repasar entonces. Tenemos las inmóviles que dijimos que se llamaban sinertrosis. Estas se dividen en suturas, en sindesmosis, en gonfosis. También tenemos las semi-inmóviles que son las anfiartrosis. Dentro de estas vamos a encontrar la sincondrosis, las sínfisis. Y las que tienen inmovilidad, las móviles, que son llamadas las diartrosis. Aquí encontramos las artrodias, que son las planas, que ya vieron ustedes dónde están. Las trocoideas, que es en forma de pivote. Los gínglimos, que es en forma de bisagra. Las enartrosis, que es esfera cavidad. Las condiloideas, que son cóndilos. Y el encaje recíproco, que también tienen una forma parecida a la silla de montar. Entonces, todas esas articulaciones que tenemos ahí van a dar origen a movimientos articulares, o sea, nos van a permitir movimientos. ¿Cuáles son esos movimientos? Ya lo vimos hemos estado hablando un poquito de los movimientos en clases anteriores, pero vamos a repasar. Los diferentes movimientos que realiza el cuerpo del humano reciben una nomenclatura especial según sea la dirección a donde se adopten estos movimientos. Entonces, por ejemplo, flexión. Cuando disminuye el ángulo que separa a los huesos que se articulan, por ejemplo, llevar el antebrazo hacia el brazo, o sea, hacemos este movimiento, llevamos el antebrazo hacia el brazo, ¿qué hacemos? Acortamos, ¿qué cosa? Esa separación, ese ángulo de separación. Y por lo tanto decimos que estamos haciendo un movimiento de flexión, ¿verdad? Ese sería el tipo de movimiento que hemos llamado flexión. Cuando hablamos de extensión, ¿qué sería? Lo contrario, sería que apartar o aumentar el ángulo, ¿ya?, de un hueso con otro. Entonces sería, aquí estamos en flexión, extensión. Entonces sería extensión. Separar los ángulos de un hueso con otro, los cuales se van a articular. Tenemos la hiperextensión, que es sobrepasar el ángulo normal de la posición anatómica. Se produce por hiperextensión de la cabeza cuando se mira para arriba. Veamos, ¿cómo es que nos aparece? Si usted mira hacia arriba, se va. ¿Ah? Es una hiperextensión, porque generalmente nosotros no andamos así, ¿verdad? No quieren, andamos en esta postura, pero cuando ya lo sacamos hacemos otro tipo de movimiento, podemos decir que es una hiperflexión, porque eso no estamos acostumbrados a hacer. Realmente lo hacemos cuando vemos un avión o vemos que viene del cielo, ¿verdad? Entonces, a veces sería el movimiento de hiperextensión. Entonces, flexión, extensión. Vean ustedes los movimientos que tiene ahí la imagen, ¿verdad? Para poder distinguir cuál es la flexión y cuál es la extensión. Tenemos ahí también con la mano, ¿ya? Aquí sería que extensión, flexión. Con los dedos también, ¿verdad? Podemos hacer todo el movimiento. Flexión, extensión, flexión, extensión. Flexión, extensión. Ahí estaríamos con los movimientos que estamos viendo. Bueno, ahora, ¿qué otro tipo de movimiento? De rotación, abducción, aducción. Por ejemplo, que ahí lo vamos a ver ahorita, ¿no? Abducción. Abducción es el movimiento articular que se aleja del eje medio del punto central. Eje medio y lo alejamos. Abducción. ¿Ya? Estamos entonces, y la aducción sería lo contrario. Estamos en abducción sería acercar al punto medio o eje central. La rotación es un movimiento circular sobre el eje central, o sea, estamos rotando, ¿no? Estamos rotando. Eso sería el movimiento de rotación sobre el eje de nuestro cuerpo. Veamos acá, vean la rotación del miembro superior, la rotación del miembro inferior, ¿verdad? Rotación. ¿Cómo parece usted un pie y empieza a rotar? Tenemos también la circunducción, y oiga bien la palabra, circunducción. Y este movimiento, vea usted, está compuesto. Es un movimiento en círculo que incluye la flexión, extensión, abducción y abducción. Entonces, ¿cómo está? Todo lo que combina. Es un movimiento rotatorio, lo voy a hacer con el brazo. Empiezo a rotar, esa sería rotación. Pero ahora agréguele
a la rotación la flexión. Entonces, sigo moviendo. Ahí ya flexioné. Pero ahora le voy a agregar la abducción. Entonces lo separo. ¿Ya? Ya ese movimiento combinado se le va a llamar circunducción. Que también le voy a... Ahora hagamos lo contrario, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la aducción. ¿Va? Ya hice la aducción. Ahora hago la extensión. Hice la extensión. Y sigo con la rotación. Pero el movimiento combinado por esos tres se le va a llamar circunducción. Una vez más. Empezamos la rotación, flexión y aducción. Y estoy combinando, ¿ya? Vuelvo a regresar y vuelvo a regresar. Vean ustedes, ese tipo de movimiento se le llama circunducción. Ustedes vean ahí la imagen, ¿verdad? La abducción va rotando, la extendida. Aquí igual. Pero voy a hacerla así, con la extremidad inferior también lo podemos hacer. Vamos a ver solo que me tendría que agarrar, no me caigo. Entonces empezamos con la rotación, la abducción y la extensión. ¿Ya? Y vuelvo a hacer lo contrario. La extensión, sigo rotando y hago la abducción. ¿Okay? Podríamos entonces ver cómo es que las dos extremidades, tanto superior como inferior, pueden hacer este tipo de movimiento. Ahora veamos la pronación, que es llevar la parte dorsal de la mano hacia arriba. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy colocando aquí. Si yo tuviera la mano así, hago la pronación. O sea, pongo la parte dorsal hacia arriba. Pero ahora viene el siguiente movimiento, que es la supinación. Y la supinación dice que es el movimiento contrario, el que va a consistir en colocar la palma de la mano hacia arriba. Ahí estoy en supino. Entonces, prono, supino. ¿Ya? Es un movimiento también que está visto dentro de las articulaciones que nosotros tenemos. Esto aquí nos ayudaría en la muñeca y también el codo, ¿no? Para poder hacer ese tipo de movimiento. Entonces ve ahí, pronación, supinación, ya lo habíamos explicado. Protrusión, vea este movimiento, dice que es la proyección de la mandíbula hacia el frente. Proyección de la mandíbula hacia el frente, ¿cuál sería? Sacarla, ¿eh? A algunos se les hace más fácil, ¿verdad? Sacar la mandíbula. Inténtenlo ustedes donde está. Saque la mandíbula por adelante. Eso se llama protrusión. Y lo contrario es regresar a su lugar adecuado. Sería retrusión. Protrusión, retrusión. Para atrás, ¿ya? La ubicación de la mandíbula en su posición normal. Veamos la imagen. Si nosotros lo sacamos, estamos hablando de protrusión. Y volverla a regresar a su lugar sería retrusión. Muy bien, hemos llegado al final de la clase y vamos a dejar la tarea, pero antes de la tarea los invito a que hagamos movimientos de nuestras articulaciones. Vamos a mover las 13 articulaciones principales que tenemos y por favor pónganse de pie. Necesito que vayan conmigo. Ahora vamos a mover primero la primera articulación, que es la cabeza. Vámonos, va la primera gran articulación. Ahora vamos a mover dos más, ¿ya? Y vamos a mover los hombros. Muevan los hombros. Muevan los hombros. ¿Cuántas articulaciones llevamos? 3. ¿Ah? Ahora vamos a mover los codos. Muevan los codos. Son 2 también, 2 articulaciones más. ¿Cuántas llevamos? 5. 5. Ahora vamos a mover las muñecas. Son 2 más. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 7. 7 articulaciones. Ahora vamos a mover la primera parte de la cadera. Vamos a la pierna. Aquí estamos moviendo esta parte. ¿Cuántas llevamos? 8. Ahora la contraria. Vamos. 9. Ahora movamos la rodilla. Esta rodilla primero. 10. Siguiente. 11. 11. Ahora los tobillos. 12 y 13. Movimos 13 articulaciones en un momento. Por favor, repitiendo. Ahí conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Con eso usted está dando ya, ¿cómo siente su cuerpo? Se siente rico, ¿verdad? Porque empieza el movimiento. Darle esa ejercitabilidad a nuestras articulaciones nos permite muchas veces estar relajado. Cuando usted estira, mueve, hace flexión, hace extensión, hace rotación, su cuerpo empieza a relajarse. Entonces yo los invito a que no perdamos. Ahora tiene usted en mente que tenemos 3 articulaciones principales las cuales hay que mover. ¿Ya? El glosario de la semana, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 30 términos que ustedes van a tener que investigar. Bueno, la siguiente tarea va a ser elaborar un mapa conceptual de la clasificación de las articulaciones, así como el mapa que hicimos durante la clase, que fuimos viendo cómo estaban clasificadas las articulaciones, solo que en esta oportunidad este mapa conceptual van a utilizar una aplicación, y aquí estoy dejando ahí la dirección. Por favor, entre a la aplicación, conózcanla, vea cómo se utiliza, hay que inscribirse, ¿ya? Y una vez ya sepa manejar la aplicación, entonces ya hace su mapa conceptual. Espero ver bonitos mapas conceptuales. Ahí cada trabajo origina un vínculo. Ese vínculo, ese link, por favor lo copia y lo va a pegar en una hoja de carátula. Pegue el link ahí, usted me pone ahí trabajo tal y mapa conceptual de las articulaciones y abajo va a estar el link. Cuando yo abra esa tarea, yo solo le voy a dar clic ahí y ya me lleva al mapa mental y yo lo voy a calificar ahí, ¿verdad? Para que usted tenga sus puntos respectivos. Entonces, por favor, dejo esta imagen ya para finalizar la clase. Pensemos en las personas que están en la primera línea. Sigamos orando mucho, los invito a que hagamos eso, por favor, no se les olvide. Pidamos a Dios entonces por la protección de nuestros colegas, que son sus futuros colegas para ustedes, ya que están al frente de esta batalla virulenta. Quedémonos en casa, no estemos saliendo por gusto. Entonces, y el último pensamiento es: nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos va a dar protección. Y este es un versículo que lo vamos a encontrar en Nahum 1:7. Entonces, para que estemos siempre en constante oración y en constante confianza con nuestro Dios. Entonces, eso es todo. Les dejo ahí siempre el anuncio, ¿verdad? Por favor, ahí denle like ahí al video, porque están aprendiendo. Entonces, comenten, por favor. También quiero que comenten para que le demos vida a esta actividad. Yo sé que el día de hoy hemos visto nuevos términos, algunos un poco raros, pero haciendo un mapa mental que van a realizar, pues nos va a facilitar un poquito más que se nos quede. Así que nos vemos a la próxima, se cuidan.